¿Soy la mala por negarme a cuidar a mis sobrinos mientras mi hermana se va a conocer el mundo con su nuevo esposo? Tengo 29 años y durante mucho tiempo pensé que mi hermana mayor era una de las personas que más quería en el mundo. Mi hermana, Carolina, tiene 36. Siempre fuimos bastante diferentes. Ella se casó joven, tuvo 2 hijos y se dedicó prácticamente por completo a su familia. Yo, en cambio, nunca tuve hijos y siempre preferí concentrarme en mi trabajo y en construir mi propia vida. No significa que no quiera a mis sobrinos. Los adoro. Mateo tiene 11 años y Sofía tiene 8. Los he cuidado muchas veces. Los he llevado al colegio, he ido a sus cumpleaños, he pasado fines de semana con ellos cuando Carolina lo necesitaba. Pero una cosa es ayudar ocasionalmente a tu hermana, y otra muy diferente es convertirte en la madre temporal de sus hijos. Hace poco más de un año, mi cuñado Andrés murió. Fue algo inesperado. Tenía 39 años y sufrió un problema cardíaco mientras estaba trabajando. Nunca olvidaré aquella llamada. Carolina estaba completamente destruida. Durante meses prácticamente no salió de su casa. Yo iba a verla varias veces por semana. Le llevaba comida. Ayudaba a los niños con las tareas. Incluso me quedaba a dormir algunas noches porque Carolina decía que no podía soportar estar sola. Durante ese tiempo, nuestra familia estuvo muy unida. Todos intentábamos ayudarla. Andrés había dejado un seguro de vida y algunos ahorros. Además, tenía un apartamento a su nombre que pasó a Carolina. No era una fortuna que pudiera hacerla millonaria, pero sí era suficiente para que ella y los niños estuvieran económicamente tranquilos durante bastante tiempo. Y eso me parecía algo bueno. Hasta que apareció Sebastián. Lo conoció aproximadamente 8 meses después de la muerte de Andrés. Al principio todos intentamos ser comprensivos. Carolina tenía derecho a rehacer su vida. Yo incluso estaba feliz de verla sonreír otra vez. Sebastián tenía 34 años y trabajaba por su cuenta haciendo pequeños trabajos de reparación. El problema era que, desde el principio, había algo que no me gustaba. No porque fuera pobre. Eso jamás me habría importado. El problema era cómo hablaba con Carolina sobre el dinero. La primera vez que lo escuché fue durante una cena. Carolina comentó que estaba pensando en renovar algunos muebles de la casa. Sebastián inmediatamente respondió: si vas a gastar dinero, deberías pensar primero en invertirlo. No puedes seguir viviendo como si tuvieras que rendirle cuentas a todo el mundo. Yo pensé que era un comentario extraño. Pero después empezaron a aparecer más. ¿Cuánto recibiste finalmente del seguro? ¿El apartamento ya está totalmente pagado? ¿Cuánto tienes ahorrado? Preguntas que, en mi opinión, un novio de pocos meses no debería estar haciendo. Cuando se lo mencioné a Carolina, se molestó. Estás juzgándolo porque no tiene dinero. No es eso. Entonces, ¿qué es? Que siento que está demasiado interesado en el dinero que dejó Andrés. Carolina se levantó de la mesa. No necesito que me protejas de todos los hombres que conozco. Eso me dolió. Pero decidí dejarlo pasar. Unos meses después, Carolina y Sebastián se casaron. Fue una ceremonia pequeña. Yo fui. Y traté de convencerme de que mis sospechas eran solamente eso, sospechas. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente la situación. Una noche Carolina me llamó. Necesito pedirte un favor. Claro. Sebastián y yo queremos viajar. Pensé que se refería a un viaje corto. Quizás una semana. Queremos irnos varios meses, dijo. Me quedé callada. ¿Meses? Sí. Queremos conocer Europa. Después quizás ir a Asia. Eso suena bastante caro. Ella se rió. Tenemos el dinero. Yo sabía exactamente a qué dinero se refería. ¿Y los niños? Hubo un silencio. Ahí está el favor, quiero que se queden contigo. Pensé que había entendido mal. ¿Durante cuánto tiempo? Unos 4 meses, me quedé completamente callada. Carolina, yo trabajo. No puedo simplemente dejar de trabajar para cuidar a 2 niños durante 4 meses. No tienes que dejar de trabajar. Puedo pagarte una niñera para cuando estés trabajando. Entonces, ¿para qué necesitan quedarse conmigo? Porque tú eres su tía. Se sentirán más cómodos contigo que con alguien desconocido. ¿Y por qué no se quedan con los abuelos? Mamá está cansada y papá no puede hacerse cargo. No sabía qué decir.
Entonces Carolina soltó la frase que más me molestó. Además, tú no tienes hijos. Tienes más libertad. Me quedé en silencio. No tener hijos no significaba no tener una vida. Carolina, los quiero muchísimo, pero no puedo hacerme cargo de ellos durante 4 meses. Ella comenzó a llorar. Después de todo lo que he vivido, de verdad no puedes hacerme este favor, no se trata de eso. Si se trata de eso. No quiero que uses el dinero que dejó Andrés para viajar mientras tus hijos se quedan con otra persona. Se hizo un silencio absoluto. ¿Cómo te atreves? Solo estoy diciendo lo que pienso. Ese dinero también es mío. Nunca dije que no lo fuera. Entonces no tienes derecho a decidir qué hago con él. No estoy intentando decidirlo. Si lo estás haciendo, y colgó. Pensé que la conversación había terminado. Pero 2 días después recibí un mensaje de Mateo. Tía, ¿es verdad que mamá y Sebastián se van a ir de viaje y nosotros vamos a vivir contigo? Me quedé mirando la pantalla. Porque yo no sabía qué responderle. Sentí un nudo en el estómago. Y en ese momento comprendí que Carolina no había tenido una conversación conmigo. Había tomado una decisión. Y sus hijos ya lo sabían. Después de recibir aquellos mensajes no pude dormir. No porque estuviera molesta con Carolina, sino porque me di cuenta de que los niños estaban en medio de algo que ni siquiera entendían. A la mañana siguiente llamé a mi hermana. No contestó. Volví a llamar. Nada. Finalmente, Sebastián respondió. Sí. Necesito hablar con Carolina. Está ocupada. ¿Puedes decirle que me llame? Ya sabe lo que vas a decir. Me quedé en silencio. ¿Perdón? Que no quieres cuidar a los niños. Porque no puedo hacerlo durante 4 meses. Sebastián soltó una pequeña risa. No entiendo por qué haces tanto drama. Porque son niños, no maletas que puedan dejar en cualquier sitio. Son tus sobrinos. Precisamente. Entonces deberías querer ayudar. No respondí. Él continuó. Carolina ha pasado por mucho. Lo sé. Perdió a su esposo. Lo sé. Y ahora por fin está feliz. Me alegro por ella. Entonces no seas egoísta. Colgó. Aquella palabra se me quedó en la cabeza. Egoísta. Durante días me pregunté si realmente estaba siendo egoísta. Tal vez debería aceptar. Tal vez 4 meses no eran tanto. Tal vez mi hermana necesitaba volver a vivir después de un año horrible. Pero entonces recordaba a Mateo y Sofía. Y me preguntaba por qué ellos tenían que quedarse atrás. Una semana después, Carolina apareció en mi apartamento. Llegó con los niños. Traía 2 maletas. ¿Qué es esto? Pregunté. Sus cosas. ¿Por qué? Se quedan contigo desde hoy. Sentí que el corazón me empezaba a latir más rápido. Carolina, te dije que no. Ella comenzó a llorar. No puedo cancelar el viaje. Entonces no viajes. Ya pagamos los vuelos. Pues pierde el dinero. Sebastián apareció detrás de ella. No vamos a discutir esto otra vez. Sí, vamos a discutirlo. Son tus sobrinos. Y ustedes son sus padres. Sebastián dio un paso hacia mí. No puedes hacer esto. ¿Hacer qué? Arruinarle a Carolina la única oportunidad que tiene de volver a ser feliz. Eso me enfureció. ¿Y qué pasa con sus hijos? Nadie respondió. Mateo estaba detrás de su madre. Me miraba. Mamá dijo que íbamos a quedarnos aquí. Me agaché frente a él. Mateo, yo te quiero muchísimo. ¿Entonces sí puedo quedarme? No pude contestarle. Porque no quería mentirle. Carolina aprovechó mi silencio. ¿Ves? Ellos necesitan estabilidad. Entonces dásela tú. Ella comenzó a llorar. Por favor. Y ahí cometí un error. No acepté los 4 meses. Pero acepté quedarme con ellos durante una semana mientras resolvíamos la situación. Pensé que sería suficiente para que Carolina recapacitara. No lo hizo. La semana siguiente recibí una foto.
Carolina y Sebastián estaban en un aeropuerto. Sonriendo. Con maletas. Y debajo había un mensaje: nos vamos. Gracias por cuidar a los niños. Los miré. No podía creerlo. La llamé inmediatamente. No respondió. Le escribí. Nada. Entonces intenté llamar a Sebastián. Tampoco. Fue en ese momento cuando comprendí que me habían dejado a los niños. Sin firmar nada. Sin preguntarme. Sin siquiera asegurarse de que yo pudiera hacerlo. Los días siguientes fueron caóticos. Tuve que pedir permisos en el trabajo. Preparar comida para 3 personas. Llevar a los niños al colegio. Ayudarlos con las tareas. Y por las noches, cuando finalmente se dormían, me quedaba mirando el teléfono esperando que Carolina llamara. Pero ella estaba demasiado ocupada viajando. Publicaba fotografías. Hoteles. Restaurantes. Playas. Ciudades. En una de las fotos aparecía Sebastián sosteniendo una copa de vino frente a un hotel de lujo. Carolina había escrito: después de todo lo vivido, por fin estoy viviendo. Me quedé mirando esa frase. Después miré a Mateo, que estaba dormido en el sofá. Y sentí una mezcla de tristeza y rabia. Pero lo peor ocurrió aproximadamente 2 semanas después. Una tarde recibí una llamada del banco. No entendía por qué me estaban llamando a mí. Hasta que la persona del otro lado dijo: señora, necesitamos confirmar unos movimientos relacionados con la cuenta de la señora Carolina. ¿Qué cuenta? La cuenta donde se reciben los fondos de la herencia y el seguro. Sentí un escalofrío. ¿Por qué me llaman a mí? Porque usted aparece como contacto autorizado para ciertos trámites de los menores. Yo no autoricé nada. La mujer hizo una pausa. Entonces tenemos un problema. ¿Qué problema? Porque según nuestros registros, alguien está intentando retirar una cantidad considerable de dinero destinado a los niños. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Quién? La mujer no quiso darme detalles por teléfono. Pero antes de colgar me dijo algo que me dejó aterrada. El movimiento fue solicitado desde el extranjero. Miré las fotografías que Carolina había publicado. Y entendí que el viaje probablemente no era exactamente lo que yo pensaba. Al día siguiente fui al banco. No tenía acceso a las cuentas de Carolina, pero como tutora temporal de los niños, pude iniciar una consulta relacionada con los fondos destinados a ellos. Y descubrí algo que me dejó completamente paralizada. Después de la muerte de Andrés, una parte del dinero había sido colocada en una cuenta destinada específicamente a cubrir las necesidades futuras de Mateo y Sofía. Carolina podía administrar ese dinero en determinadas circunstancias. Pero había límites. Y alguien estaba intentando sacar una cantidad enorme. El funcionario me explicó que no podía darme toda la información, pero sí podía decirme que el movimiento había sido bloqueado temporalmente porque parecía irregular. ¿Puedo saber quién lo solicitó? No puedo darle esa información completa. Por favor. El hombre miró los documentos. La solicitud está vinculada a la cuenta de la señora Carolina y fue realizada mientras ella estaba fuera del país. No hacía falta ser detective. Sabía quién estaba viajando con ella. Sebastián. Salí del banco y llamé a mi hermana. Esta vez contestó. ¿Qué quieres? ¿Qué está pasando con el dinero de los niños? Silencio. ¿Quién te dijo eso? El banco. No tienes nada que ver. Sí tengo que ver. Estoy cuidando a tus hijos. No uses a mis hijos para controlarme. ¿Sebastián está sacando dinero? Ella se quedó callada. Carolina. Es nuestro dinero. No. Hay dinero tuyo y hay dinero destinado a ellos. Sebastián necesita invertirlo. Me quedé helada. ¿Invertirlo en qué? En un negocio. ¿Qué negocio? No respondió. ¿Cuánto? No importa. ¿Cuánto, Carolina? Finalmente dijo una cifra. Era muchísimo más dinero del que yo imaginaba. ¿Estás loca? Va a devolverlo. ¿Y si no? Lo hará. ¿Y por qué necesita dinero de tus hijos para montar un negocio? Ella comenzó a llorar.
Porque él quiere construir algo conmigo. Entonces entendí. Sebastián no solo quería viajar. Quería utilizar el dinero de Carolina para comenzar una nueva vida. Y probablemente Carolina estaba tan desesperada por creer que había encontrado nuevamente el amor que no quería verlo. Le dije que debía regresar. Se negó. No voy a dejar mi vida por tus miedos. No son mis miedos. Son tus hijos. Tú no entiendes lo que significa perder a alguien. Aquello me dolió. Yo estuve contigo cuando Andrés murió. No es lo mismo. No. No lo es. Porque yo no me fui. Colgó. Esa noche Mateo me preguntó. ¿Mamá está enojada contigo? No lo sé. Sebastián dice que tú quieres quitarle su dinero. Sentí un escalofrío. ¿Sebastián te dijo eso? Sí. ¿Cuándo? Antes del viaje. Me quedé callada. Después Sofía apareció detrás de él. También dijo que tú eras mala porque querías quedarte con nuestra casa. No pude contener las lágrimas. Los niños estaban siendo utilizados para ponerlos en contra de mí. Y entonces tomé una decisión. Ya no iba a intentar convencer a Carolina. Necesitaba proteger a los niños. Contacté a un abogado. Le expliqué toda la situación. Me dijo que, si Carolina había dejado voluntariamente a los menores bajo mi cuidado durante un periodo prolongado sin un acuerdo claro, debía documentar absolutamente todo. Mensajes. Gastos. Conversaciones. Viajes. Y especialmente cualquier movimiento relacionado con el dinero de los niños. Lo hice. Durante los siguientes días reuní todo. Y entonces encontré algo todavía peor. Carolina había vendido algunas pertenencias de Andrés antes del viaje. Entre ellas había un reloj que él había dejado para Mateo cuando fuera mayor. También había retirado dinero de una cuenta conjunta. Todo para financiar el viaje y el supuesto negocio de Sebastián. Cuando se lo conté al abogado, su expresión cambió. Esto puede ser bastante serio. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos demostrar que los menores están siendo perjudicados. ¿Y si ella vuelve? Entonces habrá que evaluar la situación. 2 días después, Carolina me llamó. Pero esta vez no estaba llorando. Estaba furiosa. ¿Qué hiciste? ¿De qué hablas? Un abogado se comunicó conmigo. Sentí que el estómago se me encogía. Solo estoy intentando proteger a los niños. No tienes derecho. Tú los dejaste conmigo. Porque confiaba en ti. Entonces vuelve. Silencio. No puedo. ¿Por qué? Ella respiró profundamente. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré, porque ya no tenemos dinero para regresar. No sabía qué responder. ¿Cómo que no tienen dinero? Carolina comenzó a llorar. Sebastián hizo una inversión. ¿Qué inversión? No funcionó. ¿Cuánto perdieron? No contestó. Carolina, ¿cuánto? Finalmente me dijo una cifra. Era prácticamente todo el dinero que habían llevado. Y una parte importante del dinero que habían retirado. ¿Y ahora qué? Sebastián está intentando solucionarlo. ¿Dónde están? Me dio el nombre de una ciudad. No estaba en el país donde originalmente habían planeado quedarse. Habían tenido que abandonar el hotel porque no podían pagar más. Sebastián había prometido recuperar el dinero. Pero cada día necesitaba más. Carolina finalmente empezó a entender lo que yo llevaba meses diciéndole. No estaba viajando con un hombre que quería construir una vida con ella. Estaba viajando con un hombre que había encontrado una fuente de dinero. Y ahora esa fuente se estaba agotando. Quiero volver, me dijo. Entonces vuelve, no puedo. ¿Por qué? Porque Sebastián tiene mis documentos. Sentí un escalofrío. ¿Qué? Los tiene él. ¿Por qué? Dice que los guarda para que no los pierda. Carolina, escucha. ¿Estás segura de que estás bien? Hubo silencio. No lo sé. En ese momento entendí que la situación era mucho más grave de lo que pensaba. Le dije que buscara ayuda local y que no confrontara a Sebastián si tenía miedo. Pero antes de que pudiera decir algo más,
Escuché una voz al fondo. Era él. ¿Con quién hablas? Carolina colgó. Intenté llamarla nuevamente. Nada. Pasaron horas. Luego un día. Después 2. No sabía qué hacer. Finalmente recibí un mensaje. No era de Carolina. Era de Sebastián. Deja de meterte en nuestro matrimonio. Lo bloqueé. Después llamé al abogado. La situación se volvió mucho más seria. La familia también se enteró. Mi madre estaba furiosa. Mi padre fue el primero en decir, los niños tienen que volver con su familia. Pero no sabíamos dónde estaba Carolina. Pasaron varios días. Y entonces apareció. Carolina regresó sola. Sin Sebastián. Sin dinero. Y con una pequeña mochila. Cuando abrió la puerta de mi apartamento, apenas la reconocí. Había perdido peso. Tenía ojeras. Y estaba llorando. ¿Dónde está Sebastián? Pregunté. No lo sé. ¿Qué significa que no lo sabes? Se fue. Resultó que había desaparecido después de retirar lo último que quedaba del dinero. La dejó prácticamente sin nada. Carolina había tenido que pedir ayuda para poder regresar. La abracé. No porque hubiera olvidado lo que había hecho, sino porque seguía siendo mi hermana. Después vino la parte más difícil. Los niños. Mateo estaba dormido. Sofía también. Carolina se sentó frente a ellos. Cuando Mateo despertó y la vio, comenzó a llorar. ¿Por qué te fuiste? Carolina no pudo responder. Sofía se lanzó sobre ella. Pensé que no ibas a volver. Carolina comenzó a llorar desconsoladamente. Yo salí de la habitación. Necesitaba unos minutos. Pensé que finalmente todo había terminado. Pero al día siguiente llegó una carta de un abogado. Sebastián había presentado una demanda. Afirmaba que Carolina estaba siendo manipulada por su familia. Y exigía parte del dinero restante. Pero había algo aún más preocupante. También alegaba que los niños no estaban siendo bien cuidados mientras estaban conmigo. Cuando terminé de leer el documento, miré a Carolina. ¿Qué vamos a hacer? Ella estaba completamente pálida. No lo sé. Y por primera vez desde que todo comenzó, mi hermana me tomó de la mano. Necesito tu ayuda. Pero esta vez no me estaba pidiendo que cuidara a sus hijos mientras ella viajaba. Me estaba pidiendo que la ayudara a recuperar lo que quedaba de su vida. El proceso legal duró meses. Sebastián intentó demostrar que Carolina había tomado todas las decisiones voluntariamente. Y técnicamente era cierto. Ella había entregado el dinero. Ella había comprado los pasajes. Ella había decidido viajar. Pero los mensajes que conservábamos demostraban algo diferente. Mostraban cómo Sebastián la presionaba constantemente. Cómo insistía en que el dinero era la única manera de que pudieran tener una vida juntos. Cómo le pedía cantidades cada vez mayores. Y, sobre todo, demostraban que Carolina había utilizado dinero reservado para sus hijos. El abogado consiguió que se congelaran los fondos restantes. Eso salvó lo poco que quedaba. Pero el daño ya estaba hecho. Carolina perdió prácticamente todo lo que Andrés había dejado. El apartamento se mantuvo, pero tuvo que vender algunas propiedades y objetos para pagar las deudas que habían quedado. Sebastián desapareció. Nunca volvimos a verlo. Durante mucho tiempo, Carolina se culpó por todo. Una noche estábamos sentadas en mi apartamento. Los niños estaban durmiendo. Ella me dijo, ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que durante mucho tiempo pensé que tú estabas celosa. Me quedé callada. Pensaba que no querías verme feliz. Yo quería que fueras feliz. Ahora lo sé. Pero también quería que pensaras en tus hijos. Ella comenzó a llorar. Lo sé. Y te lo dije de la peor manera. No. Sí. Yo fui la que los abandonó. Te fuiste. Pero regresaste. Porque me quedé sin dinero. Eso no importa. Ella me miró. Sí importa. No. Lo que importa es lo que hagas ahora.
Durante los meses siguientes, Carolina empezó terapia. No porque estuviera loca, como algunos familiares decían, sino porque necesitaba entender por qué había permitido que alguien tomara decisiones tan importantes por ella. También comenzó a trabajar nuevamente. No podía vivir de lo que había dejado Andrés. Y, por primera vez desde su muerte, comenzó a construir una vida que no dependiera de ningún hombre. Yo también tuve que aceptar mis propios errores. Porque durante todo ese tiempo había estado resentida con ella. Había pensado, yo tuve que cancelar cosas por cuidar a sus hijos. Yo tuve que pedir permisos en el trabajo. Yo tuve que gastar mi dinero. Y era verdad. Pero también había algo que no podía ignorar. Mateo y Sofía no tenían la culpa. Así que decidimos establecer un acuerdo. Carolina recuperó la custodia principal. Yo seguía ayudando cuando podía. Pero con una condición. Nunca volvería a asumir responsabilidades que correspondían a sus padres sin que existiera un acuerdo claro. No por falta de amor, sino porque aprendí que ayudar a alguien no significa permitir que esa persona te entregue una responsabilidad que no puedes cargar. Meses después, nuestra familia celebró el cumpleaños de Sofía. Estábamos todos en casa de mis padres. Mi padre había preparado la comida. Mi madre estaba decorando. Mateo jugaba en el jardín. Y Carolina estaba sentada conmigo. Por primera vez en mucho tiempo parecía tranquila. Gracias, me dijo. ¿Por qué? Por no dejarme sola. Sonreí. A pesar de todo. Especialmente a pesar de todo. Nos abrazamos. Pero entonces Mateo entró corriendo. Mamá. ¿Qué pasó? Encontré esto. Traía una pequeña caja en las manos. Carolina palideció. ¿Dónde la encontraste? En el armario. Ella tomó la caja. La abrió. Dentro estaba el reloj de Andrés. El mismo que ella había vendido durante el viaje. Solo que ahora estaba allí. ¿Cómo? Mateo señaló una nota. La abrió. Era una nota que Andrés había escrito antes de morir. Probablemente había guardado el reloj y la nota juntos. Carolina empezó a llorar. Yo la miré. Ella comenzó a leer. No sé exactamente qué decía. Nunca se lo pregunté. Pero cuando terminó, abrazó a sus hijos con todas sus fuerzas. Y comprendí que quizá aquel era el verdadero final de todo. No el juicio. No el dinero. No Sebastián. No el viaje. Sino que una familia que había estado a punto de romperse estaba intentando reconstruirse. A veces todavía me preguntan si hice bien en negarme a cuidar a mis sobrinos. Y mi respuesta es complicada. Porque si hubiera aceptado desde el principio, probablemente habría evitado muchas discusiones. Pero también habría permitido que Carolina se marchara sin enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Yo no era la madre de esos niños. Era su tía. Y quererlos no significaba sacrificar mi vida para permitir que otra persona viviera la suya. Al final, Carolina no necesitaba una hermana que dijera que sí a todo. Necesitaba una hermana que tuviera el valor de decirle que estaba equivocada. Y yo tampoco necesitaba demostrar que era una buena hermana cargando con responsabilidades que no me correspondían. Porque aprendí algo que jamás voy a olvidar. A veces decir no significa abandonar a alguien. A veces decir no es precisamente la única manera de evitar que esa persona termine perdiéndolo todo.